Don Bernardo Rojas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, gracias por venir. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. CUT A. CUT A, Central Unitaria de Trabajadores A. Sí, auténtico. Sí, señor. Auténtico. Auténtico, sí. Sí. Aldo Snit. Sí, muy buenos días, Carlos, para Gracias. todos. Excelente y También gracias por la invitación. Central Unitaria de Trabajadores. Unitaria de Trabajadores. Sí, señor. ¿Y el Son señor? dos centrales diferentes. Son dos centrales diferentes, Sí. casi con el mismo nombre, Con una el mismo. letra de la diferencia, pero son distintas. Así es. Sí, señor. O son distintas las Pero centrales. con los mismos ideales. Correcto. El señor Juan Torales, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. Central Nacional de Trabajadores. Central Nacional de Trabajadores. Buen Bueno, día. acá dice, y quiero con Pablo y Aníbal compartimos esto, dice, por el reajuste salarial del 25% para todos los trabajadores públicos y privados. Es un reclamo, Pablo, justo y está dentro de lo que uno puede plantear, solicitar, querer. El reclamo es justo. Nadie discute eso. Lo que preocupa es qué va a pasar con un reajuste del 25% con las empresas y fundamentalmente con los precios de los bienes de la canasta familiar en términos de precios. Esa es la pregunta que te haces vos, por ejemplo. Que Entonces, me yo le hago, pido que me preocupa a mí. a Bernardo, a Aldo, a Juan, que nos digan qué tienen ustedes como opción si eso se concreta. O sea, ¿cuál sería la solución? Bueno, para nosotros tiene que haber, en primer lugar, una política de Estado sobre el tema laboral. La falta de empleo es un problema en nuestro país. Hay que comenzar por ahí, hay que comenzar a crear fuentes de trabajo. O sea, nosotros decimos, o el doctor dice, bueno, ¿y qué pasa con los empresarios, las empresas y el Estado, verdad? Pero, ¿qué pasa mientras tanto con los pobres también? Porque hoy aquel trabajador que gana el salario mínimo ya ha entrado en la línea de pobreza extrema. Entonces lo que acá necesitamos es una política seria de Estado para que podamos de una vez por todas realizar un trabajo en conjunto. Lo peor es acá que se le desconoce a los actores sociales, a las centrales sindicales. En los 6 meses del gobierno del presidente Horacio Cartes, hasta ahora no hemos sido convocados. Entonces, no hay ¿Son una convocados desigualdad. pero por ministros No es ni por ministro. Hay que entender que no hay un ministerio en el Paraguay de trabajo, hay un encargado de despacho. El Ministerio del Trabajo no tiene rubro, no tiene la legitimidad ni la legalidad para que él pueda convocar a tratar un tema demasiado serio que es el tema del salario mínimo. Bernardo, a propósito, ¿qué querés decir? Para ir puntualmente, nomás para que se entienda bien la posición de cada uno. No, nosotros miramos un poco lo que es el proceso de evolución del salario y el costo de vida, porque me parece que tenemos que hacer también algún análisis histórico, porque siempre hablamos de las consecuencias y no hablamos del problema central. Nosotros tenemos una pérdida histórica del poder adquisitivo del trabajador actualizado hasta enero del 2011 del 30.7%. Esa es la pérdida que nosotros tenemos que recuperar, por lo menos para equiparar con el salario mínimo, con el costo de vida. El PNUD hizo un estudio sobre desarrollo humano, seguramente leíste, Pablo, eso. Y el PNUD sostiene, también la OIT, el PNUD y la OIT, sostiene que una familia tipo de 4 miembros para alimentarse necesita 1.950.000 guaraníes. ¿Solo para alimentarse? Solo para alimentarse. Eso es solamente para Después alimentarse. salud, educación... Ni vivienda, No hay por vivienda, no hay por pasaje, no hay por cerveza, no hay por entretenimiento, solamente alimentación. Y el salario mínimo es 1.658.000. Si nosotros, por ejemplo, manifestamos que desde el 89 hasta el 2011 el salario mínimo creció 21 veces. Y en el 89 el salario mínimo estaba establecido en 164.640 guaraníes por mes. Actualmente el salario mínimo es de 1 millón, ahora subió este 10%, pero hasta el 2011 era 1.658.000 guaraníes. Lo que significó una tasa de crecimiento del 907.2%. Y comparando el índice de precio al consumidor que elabora el Banco Central, porque lamentablemente nos basamos en los informes que hace el Banco Central. Digo lamentable porque realmente es lamentable los informes del Banco Central. En ese mismo periodo la inflación fue de 1.159.5%. Entonces, y si actualizamos ahora mismo, hasta enero del 2014, desde junio del 89 hasta enero del 2014, la inflación subió a 1.216.1%.
y el incremento del salario se mantiene en 907.2%, lo que nos da una diferencia del 30.7%. Lo que si eso damos en plata significa que nos tienen que aumentar 508.708 guaraníes por mes. Eso es lo que tiene que aumentar el gobierno. Y ahora aumentó 168.000. Pero yo no sé por qué lo que siempre se le culpa al salario del trabajador la dificultad que existe. Siempre se carga al trabajador toda la crisis que existe. Y no es así. Yo recuerdo que yo participé en un panel donde estaba el presidente Lula en Montevideo y manifestó en una parte de su discurso, y por suerte traje la grabación, decía: cuando hubo la crisis mundial, la última crisis mundial, yo le recomendé a mis técnicos economistas, dice, que me reajuste el salario. Y los técnicos se alarmaron, se asustaron y dijeron: no podemos aumentar, presidente, va a venir un caos, va a venir la hecatombe, la última guerra mundial si aumentamos el salario. No me interesa, aumenten el salario. Se aumentó el salario y en la actualidad Brasil sacó 40 millones de pobres de la pobreza y de la pobreza extrema. Entonces, a mí me parece que el Estado paraguayo o el gobierno paraguayo tiene que establecer una política salarial. Eso es lo que nosotros planteamos. Una política salarial que lleva varios puntos allá adentro. Correcto. Me parece bien. ¿Uno puede coincidir o no? Pero Sí. tiene cada uno de ellos un argumento. Juan. Sí, creo que es importante el debate, instalar el debate, porque es un tema que realmente cada tanto se toca, cada tanto se discute, pero no se define. Y lo que nosotros planteamos es justamente la incorporación en la agenda de una política salarial que contemple varios ítems, no solamente el reajuste salarial, sino también actualizar la canasta básica, actualizar el índice de precio al consumidor, y también estamos batallando para que se constituya de una vez por todas. Son propuestas que estamos levantando desde hace más de 10 años. La creación de un instituto permanente de estudio de costo de vida y salario. Aparte del Banco Central. El Banco Central puede ser parte de este instituto, no hay ningún problema, pero que no sea el Banco Central el único que monopolice el estudio técnico. Esa es la propuesta que estamos levantando más de 10 años. Pero lo más importante, Carlos, Aníbal y Pablo, aquí lo que es interesante colocar, ¿verdad? De que esta es una huelga general histórica, desde las bases, desde la gente, desde las organizaciones que nos están impulsando a nosotros para poder organizar, ¿verdad? Para poder planificar y hacer la huelga. Claro, pero Desde ese punto de vista, Carlos, permítame, porque nosotros por lo menos ponemos no solamente el reajuste salarial como primer punto de reivindicación, también estamos discutiendo y queremos discutir, ¿verdad?, una política de Estado en materia de reactivación productiva y económica del país para la generación de empleo. Porque ¿de qué sirve un reajuste salarial si casi el 50% de la población económica activa está con problemas de trabajo? Y muchos campesinos que también nos interpelan a nosotros. Ustedes piden reajuste salarial, pero el día de mañana se remarcan los precios y salimos perjudicados nosotros. Y eso es verdad. Eso es una cosa que se sufre en carne propia en forma diaria. Cuando se reajusta un 10%, ¿verdad? 168.000 guaraníes es la diferencia, o sea, el incremento. Pero eso en una compra de despensa ya se va todo. Porque se incrementan los precios, se remarcan los precios inescrupulosamente porque no hay control de precios. La canasta básica, por ejemplo, tiene 197 ítems. Sí. Y tiene que tener 36. Nosotros hemos acercado propuestas concretas, ¿verdad?, responsables, serias, de que esa canasta básica se tiene que modificar porque está totalmente desfasada. Por lo tanto, es una política que nosotros reclamamos. En ese aspecto es bueno ubicar también de que nosotros, a partir de un congreso unitario sindical, campesina y social del año pasado, de septiembre del año pasado, reunimos a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al presidente de la Corte Suprema, en una jornada histórica donde se movilizó 50.000 personas, ¿verdad?, acompañando una propuesta de los trabajadores. Y en esa propuesta no solamente estaba el tema salarial, estaba el tema de un modelo de desarrollo alternativo
Porque si queremos luchar contra la pobreza, ¿verdad?, no podemos dejar de discutir el tema empleo, seguridad social. El rol del Estado en materia de protección social es nula, es nula. Por lo tanto, nosotros aquí lo que queremos es, desde la gente, desde las organizaciones, desde las bases, nos están exigiendo los compañeros y las compañeras sindicales, campesinas y sectores sociales, de ser los interlocutores válidos en este proceso histórico que vive el país. Y el país necesita de este debate, porque es uno de los ingredientes principales para poder instalar una mesa de diálogo social con agenda, con una proyección, ¿verdad?, con temas bien definidos, con ejes temáticos bien definidos. En esa histórica jornada del 4 de septiembre, cuando reunimos a los tres poderes del Estado, ahí el presidente de la República le dio la instrucción, le ordenó a la ministra de Justicia y de Trabajo de entonces, Sheila Abed, encamine esta propuesta. Esta es la salida para el país. Nunca fuimos convocados. Reiteramos en 2 ocasiones para poder justamente impulsar, ¿verdad?, reinstalar esa mesa de diálogo, pero nunca se dio. Ahora el ministerio se conformó, ¿verdad?, porque esta es también una lucha histórica del movimiento sindical, la conformación de un Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bueno, hasta ahí, por el reajuste salarial, por control de precios, contra la suba del pasaje de productos y servicios públicos, por la libertad sindical. Perfecto. Una lucha. Está dentro de los reclamos. Sí, Uno puede estar a favor, puede estar en ¿Por contra. qué incluyen por la derogación de la ley de alianza público-privada? ¿Quién puede responder? Bueno, primero que nosotros creemos que esa ley es una ley entreguista. Vemos que está en peligro el patrimonio del Estado. Creemos que puede traer perjuicio a los beneficios de los trabajadores, porque para nosotros la ley alianza pública-privada es una ley de tercerización disimulada. La tercerización siempre trajo problemas para los trabajadores. Está visto acá, en todos los países que se ha llevado ese sistema de ley, ha perjudicado enormemente a los beneficios, pérdida de beneficios, pérdida de trabajo inclusive. Entonces para nosotros es una ley totalmente fuera de lugar, y es más, también no fuimos convocados ni participados en ningún debate para que nos expliquen cuál era el alcance de esa ley. A propósito, Aldo, ustedes quieren la derogación para probables presentar otro proyecto, introducir modificaciones, o directamente que no exista una ley de alianza pública. Nosotros tenemos anteproyectos que queremos presentar y poder discutir, pero mientras que no se instale una mesa de diálogo, un sinceramiento entre las partes, yo creo que siempre vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, para nosotros es una ley totalmente inservible el día de hoy. Y es más, las 2 veces que fuimos convocados por el encargado de despacho ya fueron sobre hechos consumados. Primero, reajustaron el salario en 10%, luego el presidente Cartes firma la reglamentación de la ley de APP y otra vez al otro día nos convocan, ya sobre hechos consumados. Ahora, lo que no me queda muy claro, o yo entendí mal, ustedes piden la derogación de la ley de la alianza público-privada, pero no saben bien de qué se trata. No, ¿cómo no vamos a ver? No, porque dijo, porque no nos explicaron bien. No discutimos. No. O sea, no, en ningún momento ellos nos llamaron a decir, o sea, vamos a sentarnos. no discutieron, Claro, le hicieron partícipe a ustedes. no, Perdón, hicieron perdón. partícipe. Pero, Para nosotros esa es lisa y llanamente una ley de privatización encubierta. Y eso es lo que tenemos que discutir. Porque no puede ser que una empresa ya instalada infraestructuralmente, con su clientela formada, un negocio del Estado paraguayo, se le entrega al empresario privado y se le diga, tomate presto esta empresa, anda explotado durante 30, 40 años y después devolverme como hiciste con ACEPAR y devolverme. Pero ¿acaso es así? Claro que es así.